Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio virtual para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las producciones otomanas. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para embarcarnos juntos en un viaje lleno de intrigas, romances, lágrimas y sobre todo muchísimo drama. Y es que, como bien sabemos, las series turcas son maestras en el arte de capturar nuestra atención desde el primer segundo, haciéndonos suspirar, llorar a mares, reír a carcajadas y, por supuesto, dejándonos completamente enganchados desde el mismísimo inicio. Y sí, como pudieron apreciar en el título de este vídeo, hoy les traigo una verdadera bomba, un plato fuerte que estoy segura que les encantará, Hande Erçel. Y es que, seamos sinceros, todo lo que rodea a esta talentosísima actriz turca siempre genera titulares, despierta la curiosidad del público y, en definitiva, es material de primera para nuestro canal. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el torbellino de rumores, especulaciones y en las series que vamos a analizar en profundidad hoy, quiero recordarles lo inmensamente importante que es para mí su apoyo incondicional. Si disfrutan del contenido que les preparo con tanto cariño, si se deleitan tanto como yo hablando y analizando estas maravillosas series, por favor, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis vídeos. Dejen un comentario contándome cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos, cuál les gustaría que analizáramos en el futuro, qué actores y actrices les roban el aliento. Y por supuesto, regálenme un merecido like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mis fieles seguidores. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas favoritas, tomen su bebida preferida y abróchense los cinturones, porque vamos a entrar de lleno en el apasionante mundo de los dramones turcos. Y para empezar con el pie derecho tenemos que hablar, inevitablemente, de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y de todo el revuelo mediático que se ha armado en torno a ellos. Soy consciente de que muchos de ustedes están al tanto de la historia de amor que vivieron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, que floreció en el set de rodaje de la exitosísima serie Asteriscos en Kalkap Masterisco, cautivó a fans de todo el mundo, trascendiendo fronteras y convirtiéndose en un fenómeno global. La química palpable entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas y, por supuesto, todos esperábamos que su romance durara para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea, y la realidad, a veces, supera la ficción. Su relación sentimental llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos, desilusionados y con la sensación de que el final feliz que anhelábamos se había esfumado. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿de dónde viene este bombazo de Hande rompe el silencio? Bueno, en realidad, no se trata de una declaración textual y directa de Hande Erçel, de una entrevista exclusiva en la que la actriz confiesa sus sentimientos más profundos, sino más bien de interpretaciones, análisis y especulaciones basadas en sus recientes apariciones públicas, sus gestos, sus sonrisas y algunas entrevistas que ha concedido en los últimos meses. Se ha notado una actitud más abierta, más relajada, una mayor disposición a hablar de su vida personal, y algunos medios de comunicación han interpretado todo esto como una señal inequívoca de que Hande ha superado la ruptura, de que ha cerrado ese capítulo de su vida y de que no se arrepiente en absoluto de haber vivido esa relación intensamente, a pesar del dolor que haya podido causar su final. Digamos que es más una lectura entre líneas, una interpretación subjetiva, que una confirmación oficial por parte de la propia Hande. Es una especie de secreto a voces, un rumor que ha ido creciendo con el tiempo y que ha encontrado eco en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero más allá del chisme rosa, de las especulaciones y de los dimes y diretes, lo verdaderamente importante aquí es el legado imborrable que Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron juntos, tanto en la serie Asteriscos en Kalkap Masterisco como en el corazón de sus fans. Y hablando de Asteriscos en Kalkap Masterisco, qué serie tan maravillosa. Una comedia romántica que nos enganchó desde el primer minuto con la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre de negocios implacable, que le propone un contrato de matrimonio falso, una solución temporal a sus problemas, pero que inevitablemente cambiará sus vidas para siempre. La serie, como ya he mencionado, pertenece al género de la comedia romántica y está protagonizada, obviamente, por los talentosísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya química en pantalla era simplemente mágica. Lo que hizo tan especial a Asteriscos en Kalkap Masterisco fue, sin duda,
la química innegable, la conexión palpable entre Andercel y Kerem Bürsin, la frescura y originalidad de la trama, los escenarios hermosos y vibrantes de Estambul, que se convirtieron en un personaje más de la serie, y la música pegadiza, que nos acompañaba en cada escena y que nos hacía vibrar con cada momento. La serie nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces, lo que parece un simple contrato, una mera formalidad, puede convertirse en algo mucho más profundo, en una conexión genuina que trasciende las barreras y los prejuicios. La serie además catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más cotizados y reconocidos del momento, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y consolidando su estatus como estrellas de la televisión. Ahora, dejando atrás un poco el chisme rosa, las especulaciones y la comedia romántica, vamos a adentrarnos en dramas más intensos, en historias que nos tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Porque, seamos sinceros, las series turcas también son expertas en hacernos sufrir, en desgarrarnos el corazón y en hacernos derramar lágrimas a mares. Y cuando digo sufrir, lo digo en serio. Vamos a hablar de Aşk Memnu ***. Esta es, sin duda alguna, una de las series turcas más icónicas, influyentes y controvertidas de todos los tiempos. Originalmente emitida en 2008, la serie causó un verdadero revuelo en Turquía debido a su trama audaz y provocadora, que exploraba temas tabú como el adulterio, la pasión prohibida, las convenciones sociales y la hipocresía de la alta sociedad. La serie pertenece al género dramático con toques de romance, pero con un enfoque mucho más oscuro y realista. Los protagonistas son la talentosísima Beren Saat, el carismático Kaan Tatlıtuğ y la veterana Nebahat Zere, un trío de actores que lograron transmitir la complejidad y la profundidad de sus personajes. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, con el objetivo de escapar de su madre, una mujer resentida y manipuladora, y mejorar su posición social. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul Aznedar, el joven, atractivo y mujeriego sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura pasional, un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu * es un clásico por muchas razones. En primer lugar, por la actuación impecable, magistral de Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, quienes lograron transmitir la intensidad de la pasión prohibida entre sus personajes, la angustia, la culpa y el deseo incontrolable que los consumía. En segundo lugar, por la trama, que es una adaptación de una novela clásica turca, y que explora temas universales como el amor, la traición, la ambición, la moralidad y las convenciones sociales. Y en tercer lugar, por la producción, que es impecable con escenarios lujosos, vestuario elegante y una banda sonora emotiva, que realzaba cada escena y nos hacía vibrar con cada emoción. La serie fue tan popular que generó debates a nivel nacional sobre los límites del matrimonio, la libertad individual y la moralidad en la sociedad turca. Aşk Memnu * es un drama que te atrapa desde el primer capítulo, que te hace reflexionar sobre las complejidades del corazón humano y que te deja pensando en las consecuencias de nuestras decisiones. Siguiendo con los dramas que te rompen el alma, que te hacen llorar a lágrima viva y que te dejan con el corazón en un puño, no podemos dejar de mencionar Bir Zamanlar Kukurova ***. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 70, es un drama épico que cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen en defensa propia. Los actores principales son la bellísima Hilal Almbilek, el carismático Uğur Güneş y el talentoso Murat Ünal. En su huida desesperada, llegan a Kukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde se hacen pasar por hermanos para protegerse de la policía y evitar ser descubiertos. Allí conocen a Demir Yaman, un poderoso terrateniente, un hombre rico y despiadado, que se enamora perdidamente de Züleyha y la obliga a casarse con él, separándola de su verdadero amor. A partir de ese momento, la vida de Züleyha y Yılmaz se convierte en un infierno, una pesadilla constante llena de intrigas, traiciones, venganzas y sacrificios. Bir Zamanlar Kukurova * es una serie que te engancha por su ambientación histórica, que te transporta a la Turquía de los años 70, por la belleza de sus paisajes, por la intensidad de sus personajes y por la fuerza de su historia. La serie explora temas como el amor, la familia, la clase social, la justicia y la venganza. Los personajes son complejos y tienen motivaciones claras, lo que hace que te involucres emocionalmente con sus historias, que te preocupes por su destino y que sufras con sus desgracias.
Además, la serie tiene un ritmo trepidante con giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, que te hacen contener la respiración y que te impiden apartar la mirada de la pantalla. Bir Zaman Lar Kukuroba es un drama que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la condición humana, sobre las injusticias sociales y sobre la importancia de luchar por lo que uno cree. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países de Latinoamérica, consolidando a sus protagonistas como estrellas internacionales y demostrando el poder de las series turcas para conectar con el público de todo el mundo. Y para terminar este recorrido por los dramones turcos, quiero hablarles de Sefirin KZ Esta serie, protagonizada por la talentosísima Neslihan Atagul y el carismático Enginak Yurek, cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman desde la infancia, pero cuyo amor está marcado por la tragedia, el destino y los secretos oscuros del pasado. La serie pertenece al género dramático con romance, pero con un enfoque mucho más oscuro y realista. Nare es la hija del embajador turco en Montenegro, una mujer independiente, rebelde, con un espíritu libre que se niega a someterse a las convenciones sociales y que lucha por sus ideales. Sankar es un joven campesino, un hombre orgulloso de sus raíces, trabajador y obsesionado con el honor de su familia. La noche de su boda, Nare desaparece misteriosamente, dejando a Sankar con el corazón roto, la duda de si fue traicionado y la sensación de que su vida se ha derrumbado por completo. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar con una hija en brazos y un secreto oscuro que amenaza con destruir todo lo que conocen. Sefirin KZ es una serie que te atrapa por su ambientación exótica, por la química innegable entre Neslihan Atagul y Enginak Yurek, y por la complejidad de su trama. La serie explora temas como el amor, la traición, el honor, el perdón y el abuso sexual. Los personajes son atormentados por su pasado y luchan por encontrar la felicidad en un mundo lleno de prejuicios y secretos. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en las relaciones. Sefirin KZ es un drama que te conmueve hasta la médula y te deja pensando en el poder del amor y la capacidad de superación del ser humano. La serie generó controversia por la forma en que abordó el tema del abuso sexual, pero también fue elogiada por su valentía y por dar voz a las víctimas. Y bueno, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por los dramones turcos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas series que nos hacen suspirar, llorar y reflexionar. Desde la comedia romántica de en Kalkapm pasando por el drama clásico de Askmemnu la épica de Bir Zaman Lar Kukuroba hasta la intensidad de Sefirin KZ Las series turcas tienen algo para todos los gustos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál les gustaría que analizáramos en profundidad en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por las series turcas. Recuerden que este canal es para ustedes, y que mi objetivo es seguir trayéndoles contenido de calidad que los entretenga y los haga disfrutar. Así que por favor, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco. Hasta la próxima.